Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy traemos un cruce de temas que la verdad resulta fascinante. Sí, un cruce poco común, sin duda. Tal cual, hablamos de una intersección muy particular entre la economía política, los monopolios de los grandes imperios y la filosofía de la resistencia sin violencia. Todo esto centrado en uno de los eventos más asombrosos de la historia moderna, el movimiento de independencia de la India. Así es. Y para quienes nos escuchan, tenemos una pila de documentos sobre la mesa de un rigor académico altísimo. Sí, material de primera. Exacto, desde un estudio detallado de Academic Star Publishing sobre la economía de la colonia británica, hasta capítulos enteros sobre cómo se formó el pensamiento de Mahatma Gandhi. Pasando por cartas históricas enviadas al virrey de la India y testimonios muy crudos de periodistas del año 1930. Y además, un análisis reciente del International Journal of Education and Science Research, review sobre cómo transformar conflictos. Con todo este material, la misión de hoy es muy clara. Descubrir cómo algo tan ordinario como la sal logró desestabilizar a un imperio. Eso es, como un cristal que todos tenemos en la cocina, sumado a una filosofía de sufrimiento voluntario, logró doblegar a uno de los imperios más poderosos del mundo. Y por supuesto, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer para los conflictos de nuestra época? Pero, para empezar, creo que es vital entender bien el contexto. Desde luego, para apreciar la brillantez de la solución, primero hay que entender la gravedad del problema. Total. Y ese problema tiene raíces muy profundas en cómo evolucionó la presencia británica en el subcontinente indio. Hay que recordar que al principio era un tema comercial. Sí, comercial puro y duro con la Compañía Británica de las Indias Orientales por allá en el siglo XVII. Buscaban especias, seda, algodón. Exacto. Pero con la caída del Imperio Mogol en el siglo XVIII, la situación da un giro drástico. Se genera un vacío de poder. Y los británicos no pierden el tiempo. Para nada. Aprovechan esa inestabilidad para establecer un control político y un monopolio económico sin precedentes. Y la cristalización de ese poder se dio a través de la política fiscal. Aquí entra el famoso impuesto a la sal, que si revisamos los registros, a lo largo de la historia, otros gobernantes ya cobraban impuestos por la sal. Así es. Bajo el Imperio Mogol, los datos indican que la población hindú pagaba un 5% y la población musulmana un 2.5%. O sea, una carga fiscal moderada, diseñada para recaudar sin asfixiar a la gente. Pero todo cambia después de ciertas batallas clave, como la de Plassey en 1759 y la de Buxar en 1764. Y ahí entran figuras de la Compañía de las Indias Orientales, como Robert Clive y Warren Hastings, quienes toman el control total de los ingresos fiscales. Lo que hacen es convertir un artículo de supervivencia básica en un monopolio absoluto de la compañía. Y el impacto de esto es brutal. Fíjate que al analizar las cifras de la época, salta un dato que en verdad es devastador. Sí, los números de 1788. Exacto. Para ese año, las tarifas habían subido tanto que una familia trabajadora promedio se veía obligada a gastar el equivalente a 2 meses de salario al año solo para comprar sal. Es una locura. Hablamos de una sexta parte de los ingresos anuales destinados a adquirir un mineral indispensable. Indispensable para conservar alimentos y evitar la deshidratación en un clima tropical. Es una carga impositiva inimaginable. Y para garantizar el cobro de esos precios y proteger el monopolio frente al contrabando, la administración imperial tomó medidas extremas. Aquí llegamos a uno de los detalles más sorprendentes de las fuentes, la Gran Barrera de Aduana Interior. Conocida en inglés como The Great Hedge. Una infraestructura que desafía la lógica.
Para evitar el tránsito de sal libre de impuestos, los británicos ordenaron construir una barrera física de proporciones continentales, Se extendía por más de 4.000 kilómetros. unas 2.500 millas, hecha con arbustos espinosos, cactus entretejidos y muros de piedra. Cuando pensamos en obras de ese tamaño, de inmediato viene a la mente la Gran Muralla China. Pero la muralla china se construyó para detener ejércitos invasores. Y esta barrera británica dividía el subcontinente por la mitad, vigilada por 14.000 guardias. Su único propósito era evitar que campesinos pobres transportaran puñados de sal sin pagar tributo. Ante un aparato estatal tan masivo y represivo, la reacción habitual en la historia suele ser la rebelión armada. Un choque de fuerzas físicas, violencia contra violencia. Pero la llegada de Mahatma Gandhi al escenario político cambió los paradigmas de la resistencia por completo. Y aquí es donde el debate se pone muy interesante. Porque, ¿qué hacía tan diferente a su propuesta? El enfoque de Gandhi era radical desde su misma concepción. El método que desarrolló se denominó Satyagraha, un término que ni siquiera existía antes de 1906. Nació de un concurso en un periódico de Sudáfrica, si no me equivoco. Tal cual. Gandhi buscaba una palabra para describir su movimiento y adaptó una propuesta combinando dos raíces del sánscrito, Satya, que significa verdad, y Agraha, que denota firmeza o fuerza, La fuerza de la verdad. o la fuerza del alma. Se concebía como la antítesis de la fuerza física. El objetivo no era derrotar o humillar al adversario, sino apelar a su humanidad y sentido de justicia. Hay un matiz semántico aquí que generó mucha tensión. Desde la mirada occidental, esto se suele traducir como resistencia pasiva. Y Gandhi rechazaba esa etiqueta de forma tajante. Para él, su movimiento no tenía nada de pasivo. ¿Cuál es la línea exacta que separaba al Satyagraha de la resistencia pasiva europea? Es el núcleo de su filosofía. Gandhi argumentaba que la resistencia pasiva occidental dejaba una puerta abierta a la violencia si la situación lo requería. Claro, como el caso de las sufragistas británicas en esa misma época. Exacto. Ellas practicaban la resistencia pasiva, pero en ocasiones recurrían a daños materiales o agresiones físicas. Además, en Europa se veía como una herramienta de los débiles. Un arma para quienes no tenían poder militar. El Satyagraha invierte esa lógica. Se postula como el arma de los fuertes. Requiere un coraje superior, porque exige rechazar la violencia bajo cualquier pretexto, incluso en defensa propia. Es un nivel de autocontrol asombroso. La meta es convertir al oponente mediante el sufrimiento voluntario de quien protesta. Gandhi lo contrastaba con otro término, el duragraha. ¿Qué significa? Aferrarse por la fuerza. Sí, usar el acoso o el bloqueo obstinado para molestar al rival hasta que ceda. El Satyagraha, en cambio, busca disolver la enemistad, no al enemigo. En teoría suena impecable, pero llevar esto a la práctica frente a intereses económicos reales es un desafío inmenso. Y los textos nos dan un caso de estudio temprano muy revelador. La huelga de molinos de Ahmedabad en 1918. Un contexto muy duro. Los trabajadores textiles habían sufrido los estragos de la gripe española y el costo de vida era altísimo. Exigían un aumento salarial del 35%. Y Gandhi decide intervenir, pero en lugar de organizar sabotajes, inicia su primer ayuno público en la India. El Amaran Anshan, un ayuno hasta la muerte. Puso su propio cuerpo en riesgo de inanición para resolver un conflicto laboral. Él veía esto como un Ek Dharma Yuddha, una guerra por un fin justo usando métodos justos. Hay un detalle de este evento que rompe todas las reglas de la política tradicional. En medio de su ayuno, Gandhi escribió cartas a los dueños de los molinos. Sí, pidiendo disculpas. Les pedía perdón por la presión psicológica y el dolor emocional que su posible muerte les causaba. Es una empatía radical. Es que él comprendía la presión que ejercía, pero quería hacerles ver la injusticia mediante la compasión, no mediante la amenaza de destruir sus fábricas. Y al final, los trabajadores lograron el aumento del 35%. Y el acuerdo se logró manteniendo una relación de respeto mutuo. Fue una victoria que validó su método a pequeña escala. Lo cual preparó el terreno para el conflicto a gran escala. Y así llegamos a principios de 1930. Cuando el Congreso Nacional Indio le otorga a Gandhi autoridad total para liderar una campaña nacional de desobediencia civil. Tenía muchísimas leyes represivas para elegir como blanco. Podía atacar impuestos a la tierra, exigir derechos constitucionales. Pero su elección dejó perplejos a sus colegas.
Figuras como Jawaharlal Nehru tenían dudas genuinas cuando Gandhi anunció que el objetivo sería la ley de la sal de 1882. Parecía un tema menor frente a la maquinaria del imperialismo, pero la elección muestra una agudeza estratégica tremenda, ¿Por qué la sal? porque afectaba a todos por igual. Exacto. Gandhi entendió que los debates sobre derechos constitucionales no tenían resonancia entre los campesinos empobrecidos. La sal era el denominador común. Desde el príncipe más rico hasta el agricultor más pobre, todos necesitaban sal. Cruzaba las barreras de las castas, unía hindúes y musulmanes. Era el símbolo perfecto para unir a una nación dividida. Al atacar el impuesto a la sal, transformó un mineral de uso diario en el motor de la independencia. Y fiel a sus principios de transparencia, el movimiento no fue un ataque sorpresa. El 2 de marzo de 1930, Gandhi le escribe al virrey Lord Irwin. Esa carta es fascinante. Usa la palabra conversión. Le deja claro que su ambición no es derrotar a Gran Bretaña por la fuerza, sino convertir al pueblo británico a través de la no violencia. Para hacerles comprender el daño que su administración causaba. En la carta, califica el impuesto a la sal como la mayor iniquidad contra los pobres. Cierra con un ultimátum. Si las políticas no cambiaban, él mismo marcharía para romper la ley. Y la respuesta de Lord Irwin fue de indiferencia total. Subestimó el problema, pensó que una protesta por un poco de sal no era una amenaza. Ese exceso de confianza fue el catalizador. A mediados de marzo de 1930, Gandhi y 78 seguidores inician la marcha desde el ashram de Sabarmati. Rumbo al pueblo costero de Dandi, un viaje de 24 días a pie, casi 390 kilómetros bajo un calor intenso. Muchos de los caminantes iniciales eran de las castas más desfavorecidas, lo cual ya enviaba un mensaje poderoso. A medida que avanzaban por los pueblos, el mensaje se esparcía. Esos 78 caminantes se transformaron en una columna de decenas de miles de personas. Y llegamos a la mañana del 6 de abril. Tras sus oraciones, Gandhi camina hacia la playa en Dandi, recoge un poco de barro salado y lo hierve. Con esa acción tan sencilla, un hombre desarmado rompió la ley imperial ante miles de testigos. Esa fue la chispa. La gente empezó a fabricar sal ilegal en todas las costas del país. Y aquí ocurre un cambio tectónico a nivel social. La participación masiva de las mujeres. Por primera vez en la historia de estas luchas nacionalistas, miles de mujeres salieron de sus roles tradicionales para unirse a la resistencia. Organizaban piquetes frente a las tiendas británicas. Hervían agua de mar en sus cocinas a la vista de las autoridades. Coreando que habían roto la ley de la sal. Esto generó un empoderamiento social profundo. Como era de esperar, la respuesta imperial fue dura. Arrestaron a más de 60,000 personas en muy poco tiempo, incluyendo a Gandhi. Pero en lugar de frenar el movimiento, las detenciones llevaron la filosofía del sufrimiento voluntario a su prueba más extrema. El asalto a las salinas de Dharasana, en mayo de 1930. Es un episodio muy crudo, pero indispensable para entender el costo del Satyagraha. Gracias al testimonio de corresponsales como Webb Miller, sabemos con detalle lo que ocurrió. Los manifestantes marcharon en columnas ordenadas hacia las salinas. Un lugar custodiado por policías armados con látiz, unos pesados bastones de acero. La crónica de Miller describe cómo los manifestantes avanzaban en silencio total. Al llegar a la primera línea, la policía arremetía con golpes en la cabeza y los hombros. Miller relata el sonido estremecedor de los golpes. Pero lo que paralizó a los corresponsales y al mundo fue la respuesta de los manifestantes. Ni un solo brazo levantado para defenderse. Ningún intento de devolver el golpe o insultar a los oficiales. Avanzaban, recibían el golpe, caían al suelo y el siguiente grupo tomaba su lugar con una serenidad absoluta. Esa es la ejecución literal del Satyagraha. Mantener la firmeza en la verdad, absorbiendo la violencia sin devolverla. Es una demostración de poder moral que desnudó la brutalidad del imperio ante los ojos del mundo. El objetivo no era tomar las salinas, sino mostrar la verdadera naturaleza del dominio colonial. Y el impacto mediático fue imparable. Los despachos de Webb Miller llegaron a más de 1,000 periódicos en todo el mundo. La legitimidad moral de Gran Bretaña se desplomó.
La imagen era la de un imperio armado aplastando a ciudadanos pacíficos que solo querían hacer sal. Hay una caricatura política de Paolo Garretto en la revista The London Graphic que captura este momento a la perfección. Muestra a un Gandhi muy sereno poniendo un puñado de sal sobre la cola de un león rugiente enorme. El león, símbolo de Gran Bretaña, haciendo alusión a ese mito de que puedes atrapar a un ave salvaje si le pones sal en la cola. Una metáfora visual magistral. Demostraba cómo un líder desarmado estaba domesticando la ferocidad del imperio mediante la sal y la paciencia. Las autoridades arrestaron a más de 80,000 personas, pero la victoria moral ya era del pueblo indio. Ahora bien, al evaluar los resultados políticos concretos, debemos mantener el rigor histórico. Porque la marcha de la sal no trajo la independencia de un día para otro, ni colapsó la administración de inmediato. Para nada. La abolición real del impuesto a la sal no ocurrió sino hasta finales de 1946. Unos meses antes de la independencia oficial en 1947. Pero el verdadero impacto de la campaña de 1930 fue psicológico. Como bien señaló Jawaharlal Nehru, sacó a las masas de la apatía. Les dio dignidad, respeto y confianza en su capacidad organizativa. Y esa fue la base para movimientos definitivos como el Quit India o Dejen la India en 1942. Con ese lema tan potente de hacer o morir. Y el legado de todo esto cruza fronteras. El Satyagraha se convirtió en un modelo para transformar conflictos a nivel global. En las fuentes vemos cómo inspiró el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King Jr. usó esta herramienta para desafiar la segregación racial. También influyó en líderes como Nelson Mandela en su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. O en la Revolución del Poder Popular en Filipinas en 1986. Aunque, para ser imparciales, el análisis académico advierte sobre los límites tácticos de este método. No es una solución mágica para cualquier contexto. En absoluto. Las fuentes señalan que enfrenta barreras monumentales frente a regímenes totalitarios extremos dispuestos al genocidio, donde la opinión pública no tiene peso. Además, requiere una planificación estratégica inmensa. Capacitación logística, disciplina de hierro bajo presión y mucha adaptación cultural. Creer que basta con la mera voluntad pacífica es una simplificación muy peligrosa. Queda claro que se necesita un tejido social dispuesto a soportar castigos severos sin retroceder. Con todo esto en perspectiva, ¿por qué es importante este estudio para quienes nos escuchan hoy? Creo que la conclusión principal es que el poder coercitivo de un Estado no reside solo en su fuerza militar. La fuerza más devastadora puede surgir de la capacidad ciudadana para organizar la economía y la moral con una disciplina firme. Una estrategia basada en el rechazo absoluto a cooperar con un sistema opresivo tiene el potencial de desmantelar instituciones que parecen invencibles. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría plantear una reflexión hacia el futuro. Una gran incógnita para la audiencia. Si la genialidad de Gandhi fue usar la sal porque era un elemento universal de supervivencia, capaz de unir a millones frente al imperio, ¿cuál sería la sal del siglo XXI? Exacto. ¿Qué recurso cotidiano, ya sea los datos digitales, el acceso al agua potable, la energía, podría ser el centro de un satyagraha moderno? ¿Qué elemento tiene hoy la capacidad de unir a una sociedad civil global que sufre una fractura tan profunda? Es una pregunta que nos invita a repensar las herramientas del cambio social de nuestra época. Una reflexión excelente para despedirnos. Agradecemos la compañía en este recorrido por la economía política y el poder de la voluntad humana. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Ha sido un debate del más alto nivel. La invitación queda abierta para seguir cuestionando los sistemas del mundo actual. Hasta la próxima. El viaje por la historia nunca termina. Solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.